estudiando el Evangelio de Juan. Y vamos precisamente en el capítulo 10. Hoy acabamos de leer el bloque del versículo 22 al versículo 30. Si ustedes han notado en todas las escrituras de este Evangelio de Juan, notarán que específicamente en los últimos capítulos que hemos leído, verán que habla y muestra mucho de la imagen del pastor y las ovejas. Y esa relación que el Evangelio enseña con respecto al pastor y a las ovejas es específicamente esa relación que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos con nuestro amado Redentor, con nuestro Señor Jesucristo. Y es de ahí el título que le hemos puesto al pasaje en el día de hoy: Jesús y sus ovejas, una relación inquebrantable. Jesús y sus ovejas, una relación inquebrantable. Esa relación que hemos estado explicando de este Evangelio de Juan, del buen pastor, como vimos la semana pasada, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y hoy vamos a seguir mirando esa relación que no solamente nos enseña sobre el cuidado y sobre la provisión que el Señor Jesucristo nos da, sino también sobre la dirección que el Señor Jesucristo nos da. Él es el guía, Él es nuestro norte, y por eso Él dice que nosotros a Él le seguimos. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Específicamente este bloque de lectura habla mucho de la seguridad eterna que tiene el cristiano en la mano del Señor en medio de la hostilidad que el mundo hoy profesa. Recordemos ese pasaje anterior en que el buen pastor da su vida por las ovejas, y ahora en este nuevo escenario que acabamos de leer se vislumbra una confrontación directa entre Jesús y los líderes religiosos, los judíos, que procuran de nuevo en esta fiesta de la dedicación poner otra trampa al Señor para encontrar argumentos y condenarlo. En el escenario se ve, y el versículo así lo dice que los judíos rodearon a Jesús. Rodearon a Jesús. Y la misma palabra habla de una actitud irreverente ante el Señor. Los rodearon con una actitud de acorralarlo cuando él estaba en el pórtico del templo de Salomón. Y miren las preguntas que ellos hacen: ¿hasta cuándo nos turbará el alma? ¿Hasta cuándo nos turbará el alma? Cuando el Señor Jesucristo predicaba la verdad y el Evangelio, eso le perturbaba el alma a ellos porque había una razón. Y el Señor Jesucristo, en la respuesta que le da a ellos, lo explica: porque ellos no eran de sus ovejas. Por eso la palabra del Señor le confrontaba de tal manera que ellos responden como una perturbación de su alma. Hoy sigue habiendo muchas personas que el Evangelio le confronta, que el Evangelio le perturba,
que cuando los padres lo invitan para la iglesia, es una confrontación para el hijo. Le perturba el llamado que Cristo sigue haciendo. Esa verdad y esa realidad que tenían los judíos de ese entonces, hoy sigue siendo una realidad también. Si ustedes notan, esta pregunta desesperada de los líderes religiosos no es una búsqueda sincera de la verdad, sino más bien una expresión de incredulidad. Es una expresión de incredulidad, porque el mismo pasaje enseña, y el Señor les responde, que ya Él se lo había dicho antes, que Él era el Cristo. Y ellos desesperadamente dicen al Señor Jesucristo que se lo diga abiertamente. Entonces evidencia que lo que hay en sus corazones es consecuencia de la incredulidad, a pesar de haber escuchado sus palabras, de haber visto al Señor Jesucristo por más de 3 años haciendo milagros delante de ellos, predicando las palabras delante de ellos. Aún así, desesperadamente, ellos en este escenario piden al Señor que se los digan una vez más abiertamente. Vemos también que en este contexto, el Señor Jesucristo afirma una vez más su identidad y revela una verdad que hoy, para nosotros los cristianos, nos debe llenar de regocijo y de tranquilidad. Y esa verdad es la seguridad eterna que tenemos los creyentes en las manos de Jesús. Este pasaje no solo nos muestra quiénes son las ovejas de Cristo, sino también esa garantía absoluta que tenemos en Él. Con eso en mente, yo quiero entonces presentarte cuál es la idea central de este pasaje. La idea central se recoge del versículo 27 y el versículo 28, cuando el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, absolutamente nadie, las arrebatará de mis manos. Nadie nos arrebatará de las manos del Señor. Aquí Jesús revela que sus ovejas tienen una relación real con Él. De ahí el título que le di. Esa relación inquebrantable. Nadie ni nada podrá inquebrantar esa relación que tú y yo tenemos con el Señor. No hay nada ni nadie que pueda quebrantar eso, porque estamos en sus manos. Para el desarrollo de esa idea, yo quiero entonces que vayamos desglosando el pasaje en unos 3 puntos. Nuestro primer punto, del versículo 22 al versículo 26, será un punto denominado la confrontación. La confrontación, o más bien, la incredulidad frente a la revelación. La confrontación o la incredulidad frente a la revelación. Mira cómo empieza el versículo diciendo: se celebraba en Jerusalén las fiestas de la dedicación y era invierno.
el autor de este libro lo que está tratando es de ubicarnos en el tiempo y en el lugar preciso en el que se está desarrollando esta nueva confrontación del Señor Jesucristo con los líderes religiosos. La fiesta de la dedicación era una fiesta que los judíos hacían entre el mes de noviembre y el mes de diciembre. Y recordemos que el Señor viene de otra confrontación en la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba entre el mes de septiembre y el mes de octubre. Podríamos entonces nosotros decir que el pasaje nos da una idea de que entre el versículo 21 y el versículo 22 ha transcurrido alrededor de 1 mes y medio o 2 meses, aproximadamente. Y eso indica que el Señor Jesucristo entonces vuelve una vez más a tener este encuentro en el que predicará el Evangelio a todos los que estaban perdidos. Y si Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y aquí empieza la escena para mostrar la actitud de los líderes religiosos. Empieza diciendo, y les rodearon los judíos. Les rodearon. La palabra rodear tiene un propósito. Cuando los países están en guerra, que el enemigo los rodea con un propósito. Y es de acorralarlo, destruirlo y buscar la manera de acabarlo. Por eso es que se ve que las preguntas que ellos hacen, aunque es una pregunta legítima, tiene un propósito sospechoso. O sea, se deja ver claro de que ellos están buscando acorralar al Señor para buscar una manera de acusarle y deshacerse de él. Dice la palabra que ellos les rodearon y hacen esa pregunta que sale como del alma, porque lo menciona y dice, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Hay que tener mucho cuidado con esta pregunta en la manera, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Mira, si el Evangelio te turba el alma, como ellos mismos aquí afirman, es porque está confrontando lo que tú quieres para tu vida. Se está poniendo en contra de lo que tú estás haciendo. Es una perturbación para la manera en cómo tú estás viviendo. Por eso a ellos les turba el alma, porque estaban actuando de una manera que no glorificaba a Dios. Por eso la predicación del Evangelio, de la verdad que Cristo enseña, para ellos sin lugar a duda, que era de mucha perturbación. Y de manera inquieta, ellos entonces rodean al Señor y le dicen, ¿hasta cuándo nos perturbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El término abiertamente quiere decir dilo públicamente. En público, confiesa que tú eres el Cristo. Pero esa confesión no era para ellos creer, sino para encontrar un argumento con que acusar al Señor. Esta pregunta, mis amados, aunque parece una pregunta legítima,
no nace de la fe, nace de la incredulidad. De la incredulidad, porque el Señor se lo había dicho otras veces. Fíjense que la manera de rodear al Señor es una actitud hostil. Es una expresión fuerte y habla realmente de la actitud que ellos tenían. Entonces ellos increparon al Señor con esa pregunta: ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Fíjense que los judíos estaban haciendo una pregunta legítima a tal nivel que el mismo Jesucristo en Mateo 16, en los versículos 15 y versículo 16, Él le pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen la gente de mí? Y después le pregunta a ellos: ¿y ustedes qué dicen? Y ahí es que Pedro dice: tú eres el Cristo, el enviado. Entonces, la pregunta tiene mucha importancia, pero el sentido está en la razón de por qué se hace la pregunta, el para qué se hace la pregunta. Lo que estamos mirando en este escenario es que la pregunta revela que, lejos de ser una petición sincera para obtener una información, en realidad lo que buscaba era un intento de tenderle una trampa más al Señor Jesucristo, y con eso poder librarse de Él. El Señor Jesucristo, para los judíos, para el poder político y religioso, representaba una amenaza. Era una revolución que cambiaría todo el entorno político de ellos, porque el Señor Jesucristo tenía muchos seguidores, y mientras más enseñaba, más seguidores alcanzaba. Y eso para ellos representaba una amenaza. Entonces, la estrategia de las autoridades era hacerle declarar en público, para tener testigos, para tener argumentos. La palabra abiertamente le decía que tiene sinónimo con hazlo de manera pública. Entonces vemos que la pregunta, aún siendo legítima, tenía un propósito malsano: buscar un argumento, una razón para acusar a Jesús delante de las autoridades. Pero fíjense la respuesta que Jesús les da. Aquí viene la respuesta. En el versículo 25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Os lo he dicho y no creéis. ¿Cuántas veces el Señor se había revelado delante de ellos como el Cristo, como el yo soy, como el dador de la vida? En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 17, capítulo 8, versículo 12, versículo 24, versículo 58, el Señor se ha revelado delante de ellos como el yo soy, como el Cristo. ¿Y qué pregunta le están ellos haciendo? Si eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Pero ya Él se lo ha dicho. En reiteradas ocasiones se lo había dicho. Pero miren la segunda argumentación que el Señor les da.
No solamente es que se lo has dicho, sino que las obras que él había hecho en nombre del Padre daban testimonio de que él era el enviado. Las Escrituras dicen las obras que el Mesías haría, y son las mismas obras que el Señor hizo delante de ellos. ¿Qué le dice el Señor cuando Juan el Bautista manda a preguntarle, que le revele si en verdad Él es el Mesías? Le dice, dile a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven y que los muertos han resucitado. Porque todo eso estaba escrito que el Mesías haría. Y todas esas obras y milagros en el nombre del Padre que Él había hecho, entonces daban testimonio de que Jesucristo es el Mesías, es el Cristo. Noten que el Señor está revelando de nuevo una verdad que ninguno de ellos pueden ocultar. Porque devolver la vista a un ciego de nacimiento, como ocurrió en el capítulo anterior, fueron todos testigos. De hecho, ellos interrogaron al hombre que había recibido la vista. Ellos investigaron, de hecho, hasta los padres de ese hombre. Y sin lugar a duda, todavía perdura su incredulidad en el corazón. Las obras que hizo en el nombre del Padre también demostraban que Él era el Mesías. Ese Dios encarnado, ese Dios que descendió del cielo, entregó su vida, pero que resucitó. Las declaraciones que el Señor hace, vosotros no creéis, repetidamente. En el siguiente versículo, versículo 26, dice, pero vosotros no creéis. ¿Cuántas veces le he dicho que yo soy el Cristo, pero ustedes no creen? Eso indica, mis amados, que el problema no se debía a la ambigüedad de la información o de la noticia que el Señor estaba dando. No se debía a la revelación de la verdad que el Señor estaba dando, sino a la ceguera espiritual que tenían los líderes religiosos. El problema, mis amados, entonces, no es la falta de evidencia. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, habían presenciado los milagros del Señor. Sin embargo, continuaba la incredulidad. El problema entonces está en el corazón. Un corazón incrédulo que se resiste a una verdad que está en sus ojos. Los ciegos ven, y aún así su incredulidad persiste en su corazón, no por falta de evidencia, sino porque su corazón se ha endurecido, porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Ahora, nosotros tenemos que analizar y pensar en la raíz fundamental de por qué ellos no creían. Las evidencias están, los milagros están realizados delante de ellos. Y el pasaje enseña en el mismo versículo una razón fundamental que tú y yo tenemos que salir claro en esta mañana. Porque no soy de mis ovejas, dice el Señor. Ustedes no creen porque no son
de mis ovejas, como le he dicho. Ustedes no son de mi redil, por eso no creen. Hay otras que sí creen porque son de mis ovejas. Es una verdad cruda que el Señor pone delante de los judíos, que lo deja prácticamente fuera, porque no son de sus ovejas. Hay una razón fundamental de no creer. Porque ante tantas evidencias, su corazón lo que hace es endurecerse. Nosotros podríamos pensar en una perspectiva desde la responsabilidad humana. Si los judíos no creían porque habían rechazado deliberadamente la verdad, eso viéndolos desde una perspectiva humana, pero el pasaje enseña una perspectiva divina que marca la soberanía de Dios. Y dice, pero desde el punto de vista de la soberanía divina, no creían porque no eran ovejas de su prado. Ellos no eran ovejas del Señor. Ellas no eran de las ovejas que el Padre le había dado al Hijo. En el versículo 29 lo dice. Jesús revela entonces una verdad profunda. La incredulidad no es solamente intelectual. No se trata de cuánto conocimiento tú tengas para creer. Estas personas que no creyeron eran los líderes religiosos, los intelectuales, los intérpretes de la palabra, y sin embargo no creyeron. Y otros que eran pastores, que cuidaban las ovejas, creyeron. Entonces, podemos concluir que el creer tiene que ver entonces con lo espiritual. Es espiritual el creer. No tiene que ver con cuánto conocimiento tú tengas. El Señor enseña en este versículo que el no creer de estas ovejas, de estos judíos hostiles, tiene que ver porque no pertenecen al rebaño del Señor. Y tú y yo tenemos que dar gracias en esta mañana porque el Señor nos ha dicho que nosotros somos de su rebaño. Este primer punto, mis amados, nos confronta de la siguiente manera. Mira, se puede estar cerca de Jesucristo y aún así no creer. Estos líderes religiosos, dice la palabra, que rodearon al Señor. Estaban bien cerca de Él, pero no creyeron. También se puede oír la verdad y rechazarla. Ellos estaban ahí, escucharon la verdad y terminaron rechazándola. Entonces, la falta de luz es lo que nos genera la incredulidad. Tú y yo debemos en esta mañana darle gracias al Señor
porque Él, en su misericordia, nos ha escogido para que seamos ovejas de sus prados, como dice la palabra. Porque si no fuéramos, Él dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Si tú crees en Jesús, puedes tener la certeza de que tú eres oveja de su prado. Porque eso es lo que enseña la palabra. El creer te lleva a ser de Él. Con eso en mente, entonces yo quiero que empecemos nuestro segundo punto. Y en el segundo punto le hemos puesto las características de sus ovejas. Las características de sus ovejas. En el versículo 27. ¿Qué tiene que dejar ver un cristiano, un creyente del Señor? Lo primero es que el Señor enseña y dice que sus ovejas oyen su voz. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Tú oyes la voz del Señor? El Señor te está hablando a través de las palabras. Si le escucha, tú eres de sus ovejas. Tú eres seguidor de Cristo. Él lo dice. Eso implica ¿qué? El oír, ¿qué implica? Lo primero es que implica esa sensibilidad espiritual con el Señor. Somos sensibles a su llamado. Cuando Él nos llama, nosotros oímos. Y el oír no es decir, yo escuché el llamado de Jesús, me dijo que fuera a la iglesia, pero no me quise levantar porque estoy cansado. Eso no es oír. Eso no es oír. Porque el oír implica también la atención al llamado de Cristo. La atención al llamado de Cristo. Cristo te llama y tú vas. Esa es la condición del oír. Cristo llama y nosotros vamos. No es como la parábola del Señor que envió a sus dos hijos a la viña a trabajar. El primero le dijo, sí, padre, yo voy, pero no fue. El segundo dijo que no, pero fue. ¿Quién terminó haciendo la voluntad del Padre? El segundo. Entonces el Señor dice que sus ovejas oyen su voz, pero lo siguen, hacen su voluntad. Entonces, no solo oyen, sino que responden al llamado, atienden al llamado. Si yo te llamo, dice el Señor, ven a mí. Ese es el llamado. El Señor sigue diciendo entonces que sus ovejas son conocidas por Él. Él dice, y yo las conozco. Hermano Nandi, el Señor te conoce y tiene tu nombre anotado en el libro de la vida eterna. Pedro, el Señor te conoce. A todos ustedes y a mí también. El Señor nos conoce por nuestro nombre y así nos tiene anotado. Él nos conoce. ¿Por qué nos conoce? Porque Él fue quien nos hizo a nosotros mismos. Él fue quien nos hizo. Y por eso nos conoce. Eso habla, el hecho de conocer, habla
especialmente del título que le hemos dado al pasaje, de esa relación inquebrantable. Mientras más nos conocemos, mejor es esa relación personal con el Señor. Mientras más conoce a Cristo, mucho más es el amor íntimo por el Señor. Y ese conocer está fundamentado, además, en la elección soberana que el Señor hizo. El Padre le dio unas ovejas al Hijo. Y ahí, en ese pueblo, en esa iglesia, estamos nosotros. Mis amados, nosotros no somos anónimos de Cristo. El Señor nos conoce. Por eso todo lo que tú haces, dice el apóstol Pablo, hagámoslos en el nombre del Señor, hagámoslos como para Él, porque de Él y para Él son todas las cosas. La siguiente o tercera característica, miren cómo termina el versículo 27. Las ovejas del Señor le siguen. Él dice, y me siguen. No es que yo lo llamo, vamos a congregarnos para la iglesia y yo me voy para la playa. No es que donde Él me llama, ahí yo estoy. Donde el Padre nos llama, ahí nosotros vamos. Esa es una de las características de las ovejas del Señor, que le siguen a Él. La evidencia de ese seguirle a Él tiene que ver con pertenecerle a Él. Pertenecerle a Cristo implica, mis amados, obedecerle a Cristo. La obediencia al Señor. Lo segundo es la dependencia del Señor. Si le seguimos a Él, tenemos que depender absolutamente de Él. Solamente de Él. Y lo tercero es la perseverancia. La perseverancia, dice el Señor, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, ¿por qué tú y yo perseveramos? No es por nuestros esfuerzos, es porque estamos en las manos del Señor. Y Él pone en nosotros el anhelo y el deseo, el querer seguirle. Está puesto en nuestros corazones, el querer. No se trata, mis amados, de ser perfecto. Se trata siempre de depender absolutamente de Jesús. Se trata de vivir bajo la dirección de Jesús. Que sea Él nuestro andar. Que sea Él, como dice su palabra, el camino. De eso se trata, mis amados. Ser oveja de Cristo no es solamente asistir a la iglesia, no es solamente conocer doctrina, no se trata solamente de eso. Se trata de tener una relación viva con Él. Y si tenemos una relación viva con Él, oiremos su voz, Él nos conoce y nosotros le seguiremos. Donde quiera que Él vaya, como le dijo Moisés a Dios, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Así somos nosotros, dependientes de Cristo. Ninguno de tus planes, de tus metas, si tú primero no la oras con Él, la dialogas con Él, no la emprenda,
porque depender de Él significa poner en Él todos nuestros planes. Esa es una relación viva con el Cristo. Que todo lo que tú hagas sea con Él y para Él. Amén. En ese segundo punto, yo quiero entonces ir al tercer y último punto que le hemos puesto del 28 al 30, en manos seguras. En manos seguras. Y mira lo que dice el 28. Y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. La vida eterna, mis amados, como su nombre lo indica, no tiene fin. Es eterna. Pero muchos cristianos están esperando y creen que la vida eterna empieza después de la muerte física. No, mis amados, la vida eterna es Cristo. Él es que la da. Y Él dice en sus palabras que Él nos ha dado vida eterna y ya la dio. No es que te la va a dar cuando tu cuerpo muera. La vida eterna empieza con Cristo y no termina nunca, porque Él no termina nunca. La vida eterna nunca termina, no tiene fin. Esa es, aunque los cristianos no tenemos jactancia, pero esa es, dice el apóstol Pablo, nuestra jactancia, la cruz de Cristo. Es en Él que tenemos. Aquí encontramos en estos versículos una de las declaraciones más poderosas sobre la seguridad del creyente. La más contundente sobre la seguridad del creyente. Miren lo que dice. No perecerán jamás. Mi estimado, en la mano del Señor, nosotros no pereceremos nunca jamás. Él es eterno y para siempre. El Señor sigue articulando esa verdad maravillosa de quienes son sus ovejas y que tú y yo no podemos tener temor de acuerdo a lo que Jesús declara en este pasaje. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Y mira lo que sigue diciendo, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sigue fundamentando el Señor, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque Él es mayor que todo, Él es el Creador. Mira, en ninguna parte de las Escrituras va a afirmar de una manera más contundente que lo que el Señor está declarando aquí sobre la seguridad absoluta y eterna que tenemos todos los cristianos, los que descansamos en el Señor. Jesús enseñó claramente aquí que la seguridad del creyente no depende de esfuerzo humano, no depende de esfuerzo tuyo y mío. ¿De quién depende? Del Señor. Es que nadie las arrebatará de las manos de Él, porque Él es el buen pastor y da su vida por las ovejas. Nadie puede arrebatarte de la mano del Señor. Yo quiero que tú entiendas que las palabras te está diciendo en esta mañana que tu salvación está fundamentada en la gracia, no en las obras. Está fundamentada en una elección soberana,
Es una promesa que Dios hace. La palabra de Cristo, lo que acabamos de leer, revela unas 7 realidades que atan a todo verdadero cristiano para siempre con el Señor. Mira la primera. La primera es que los creyentes son sus ovejas. Y el deber de un buen pastor es proteger a su rebaño. Y el Señor es tan buen pastor como Él mismo se declara, que da su vida por sus ovejas. Entonces fíjate a qué nivel el Señor cuida de sus ovejas, entregando su vida por cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el versículo 6:39, el Señor dice: y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Por eso, mis amados, insistir en que un cristiano bien, dice insistir en que un cristiano verdadero pueda perder de alguna manera la salvación es negar la verdad de esta declaración. Sería negar lo que Cristo está enseñando aquí. De ninguna manera lo que Cristo ha salvado puede perderse. Eso es lo que Él está enseñando aquí. Nadie ni nada podrá arrebatarlo de sus manos. También sería pensar en que la salvación se puede perder, sería difamar el carácter del Señor Jesucristo. Hacerlo sería hacer a Jesús un pastor incompetente que pierde sus ovejas. Hay un propósito. Las ovejas que el Padre le dio, ninguna de esas Él perderá. Sería entonces poner al Señor como incapaz de sostener a quien el Padre le confió. Entonces, mis amados, la palabra nos enseña de que lo que está en la mano de Jesús permanecerá eternamente en sus manos. La segunda realidad que enseña el pasaje es que las ovejas de Cristo solo oyen y siguen al Señor. Escucha bien. Escucha bien. Las ovejas de Cristo solo oyen y siguen al Señor. Entonces tú y yo no podemos escuchar a Cristo y escuchar al mundo. No podemos. Porque entonces dice, usted no es una oveja de mi prado. ¿Por qué? Porque hay una condición que enseña la palabra. Las ovejas de Cristo solo oyen la voz de Cristo y solamente le siguen a Él. Las palabras enseñan en versículos anteriores que las ovejas del Señor no oirán ni seguirán al extraño.
no lo seguirán al extraño. Nosotros no seguiremos al extraño. Tenemos un pastor que es Cristo. Entonces, no es posible, mis amados, que una oveja del Señor deambule por ahí eternamente. ¿Por qué? Porque el buen pastor busca a sus ovejas y la trae. Entonces usted puede salir de aquí por ahí, pero tenga la certeza de que el Señor lo va a buscar y lo va a traer otra vez. Eso es lo que el Señor está diciendo en sus palabras. Tú te puedes ir de la iglesia, pero el Señor va a ir y te va a traer otra vez. Con lazos de amor, como Él dice. A veces esos lazos el Señor tiene que amarrarnos, pero nos trae. Amarrado, atado, pero nos trae. ¿Por qué? Porque somos ovejas de su prado. Y las ovejas del Señor no andan por ahí deambulando eternamente. La tercera realidad es que las ovejas de Cristo tienen vida eterna. Las demás ovejas perecen y serán echadas al fuego eterno, dice la palabra. Pero las ovejas de Cristo tienen vida eterna. Esa vida eterna, mis amados, no nos la ganamos nosotros. Es el Señor que la da. Y es ahí la cuarta realidad que presenta. El que da la vida eterna es Cristo. Solo Él, Cristo, da vida eterna a sus ovejas. Entonces, si Él es que la da, sin usted hacer absolutamente nada, tampoco la perderá, porque es un regalo, es un don de Dios. Puesto que no hicieron nada para obtenerla, esa vida eterna, no pueden tampoco hacer nada para perderla. En el momento en que usted se descarríe del redil de Cristo, el buen pastor irá detrás de usted y lo traerá una vez más. Esa es la seguridad y la certeza que cada creyente en Cristo tiene que tener reafirmado en sus corazones. Las ovejas de Cristo tienen vida eterna. Y la vida eterna no termina jamás. La quinta realidad que presenta es que Cristo prometió que sus ovejas no perecerán jamás. Escuche bien esta promesa es para usted y para mí. No perecerán jamás. Mira, si eso le pasara a una sola oveja de la de Cristo, él sería un mentiroso. Y Cristo, Dios, no es hombre para mentir. Él dice que Él no perderá ni unas de sus ovejas, porque el buen pastor la vida da por sus ovejas. La sexta realidad que presenta, y esta es la que verdaderamente debe reconfortar nuestro corazón, de saber y de tener la certeza de que nunca seremos arrebatados de sus manos. Dice, nadie, fíjate bien, nadie, ni los falsos pastores, en el caso del versículo 1 de este capítulo 10, cuando habla de los ladrones, los salteadores, ni los falsos profetas, simbolizando el lobo del versículo 12,
Ni siquiera el diablo es lo suficientemente poderoso para arrebatar las ovejas de las manos de Cristo. Nadie podrá arrebatar la oveja de las manos del Señor. Mira cómo revela el Señor esta palabra al apóstol Pablo en Romanos 8, del versículo 38 y 39. Miren cómo dice: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, escucha bien, podrá apartarnos del amor de Dios que Él nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada podrá apartarnos del amor de Dios. Nadie ni nada podrá arrebatarnos de sus manos. Por último, la séptima realidad que enseña es que las ovejas de Cristo no solamente están en sus manos, sino en las manos del Padre, que es mayor que todos. Y luego nadie la puede arrebatar de las manos del Padre tampoco. Fíjate, Cristo en esta enseñanza no solamente se queda en su persona, sino que también estamos en las manos del Padre. Estamos en manos seguras. La vida del creyente infinitamente está segura. Está segura. Mira cómo dice el apóstol Pablo en Colosenses 3. La vida del creyente está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Escondida con Cristo en Dios. El pasaje termina con una verdad que se enseña en muchos versículos del Evangelio de Juan. El Padre y yo uno somos. El Padre y el Hijo conjuntamente aquí están asumiendo la seguridad eterna del creyente. Estamos en las manos del Padre y del Hijo. Así como el Señor declara, yo y el Padre, uno somos. La unidad de ellos está accionando en un solo propósito. Y el propósito es salvaguardar la vida de los que creemos en Jesús. Apoyado en esa unidad, en esa esencia del Dios Trino, aquí en estas dos personas, en el Padre y en el Hijo, el Señor enseña en esta mañana que en Él estamos seguros. Estamos seguros en Cristo Jesús. Todo este tema y el asunto de la seguridad del creyente se resume en las propias palabras del Señor en el Evangelio de Juan, del versículo 39 al 40. Mira cómo lo dice el autor de este libro. Para conocer la voluntad que el Padre tiene, mira, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y repite otra vez más y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo les resucitaré en el día postrero. Entiende la seguridad que Cristo te revela en esta mañana. Estamos en su mano y nada ni nadie podrá arrebatarnos de sus manos. Porque Él es el buen pastor que da la vida por nosotros. Él da la vida por nosotros. Y esa relación de pastor y sus ovejas, y esta relación que tenemos en Cristo, es una relación inquebrantable. Ni potestades, ni demonio, ni lo profundo, ni lo alto podrá inquebrantar esa relación que tenemos con Cristo Jesús. En Él, en el amado, en el enviado, está toda nuestra esperanza. La seguridad que tú y yo tenemos está en que Cristo ha dicho que nadie ni nada nos separará del amor que Él nos da. Nadie ni nada nos separará. Yo quiero entonces que pensemos en algunas aplicaciones o conclusiones que podemos tener de este pasaje que acabamos de estudiar. Mira, lo primero es que nuestra seguridad no está en nuestras fuerzas. Así que si alguna vez tú te has sentido indeciso, pensando que va a perder la salvación porque eres pecador, porque eres débil, ten la certeza de que tú estás en las manos del Señor. Y Él no dejará que nadie, ni nada le arrebate de sus manos. Él promete que nos sostendrá hasta el fin. Él es quien nos sostendrá. Entonces, nuestra seguridad está en las manos del Señor. Lo segundo es que si eres de Cristo, tú entonces debes estar seguro, la plena certeza de que Él está guardando nuestra seguridad. El Señor sabe de todas las acechanzas que tiene el enemigo, pero Él dice en su palabra que Él nos guarda. Él está al frente de todo. Él es que nos sostiene. No depende, mis amados, de nuestras fuerzas, de nuestras obras. Depende de Dios. Y si depende de Él, estamos seguros. En nosotros la salvación no está segura, porque no nos las hemos ganado, las hemos recibido como un don de Dios, por su gracia, por su misericordia. Y Él la da y Él la preserva. En conclusión, podemos decir que el Evangelio de Juan en el capítulo 10 del 22 al 30 nos lleva a una confrontación, a un contraste, como vimos que se desarrolló en el escenario. Unos escuchan a Cristo, pero otros no creen en el Señor. Otros no escuchan su voz. Unos le siguen y otros le rechazan. Unos permanecen en incredulidad
y otros viven en seguridad eterna. Mis amados, la palabra enseña que Jesús no deja a nadie en dos aguas. No hay términos medios. O usted es de Cristo o no lo es. Como Él lo pone aquí. O usted es de mis ovejas o no es de mis ovejas. Y si no crees, es porque no es de mis ovejas. Jesús nos deja puntos medios. Pero mira, para aquellos que somos de sus ovejas, hay una promesa gloriosa. La promesa dice que tenemos vida eterna. Lo dice su palabra, mis ovejas tienen vida eterna, yo se la doy. La otra promesa es que somos conocidos por Cristo. Él nos conoce. Y lo tercero es que estamos seguros en sus manos. Usted no debe andar con miedo de que el enemigo le tienta. El enemigo tentó a Jesús y Jesús lo venció. Por usted y por mí. No es en nuestras fuerzas que está guardada. Es en las manos del Señor. Entonces la pregunta final que nosotros deberíamos hacernos aquí para salir hoy es: ¿tú estás escuchando la voz de Cristo cuando Él te habla? ¿Y estás respondiendo al llamado que Él te hace? ¿O tú estás como aquellos judíos que rodearon a Jesús pero sin creer en Él? Si tú estás en la situación de ellos, de los que rodearon a Jesús, hay una esperanza. Jesús te llama hoy para venir en arrepentimientos delante de Él y convertirte en una de sus ovejas porque crees en Él. Porque sus ovejas creen en Jesús. La palabra está revelada hoy a tu corazón para creer en aquel consumador de la obra. Mis amados, la palabra nos enseña en esta mañana que no basta con estar cerca del pastor. No basta con estar cerca. Es necesario, dice la palabra, pertenecer a su rebaño. Es necesario pertenecer a su rebaño. Y la buena noticia es esta. Si hoy esta palabra ha llegado a tu corazón y tú escuchas su voz y vienes a Él, encontrarás no solamente la salvación, sino que encontrará una seguridad eterna que nadie te quitará. Nadie absolutamente quitará esa salvación eterna que Dios pone hoy delante de ti. Amén. Bien, yo quiero invitarle entonces a que nos pongamos de pie para que oremos. Padre amado, queremos iniciar este tiempo, Dios, de gracia, de gratitud por lo que tú has hecho en esta mañana con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque
en tu Hijo Jesucristo, nosotros hemos encontrado vida, propósito y seguridad eterna, mi Señor. Gracias, oh Jesús, porque no dependemos de nuestras fuerzas, sino de tu poder que nos sostienes, que nos guarda. Oh Señor, en esta mañana, hoy, confiamos en que tu palabra, oh Señor, nos ha mostrado, nos has enseñado que somos tus ovejas, mi Señor. Que somos creyentes de tu Hijo, oh Señor. Oh Señor, tú nos has enseñado en esta mañana que tú nos conoces. Pero tú nos has prometido en esta mañana, Señor, que nadie, absolutamente nadie nos arrebatará de tus manos, mi Señor amado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir cada día escuchando tu voz, respondiendo a tu llamado, Señor, siguiéndote a ti con fidelidad, descansando en la certeza de tu amor, sabiendo que nada ni nadie nos separará del amor que tú nos has dejado, Señor. Gracias, mi Señor. Te pedimos que en esta mañana tú fortalezca a aquellos que dudan, aquellos que creen que perderán la salvación que por gracia tú le has dado. Levanta, oh Señor, a los que están débiles y confirma en su corazón, Señor, la seguridad de esta salvación que tú has prometido, mi Señor. Oh Señor, que nosotros salgamos en esta mañana de este lugar con una fe firme, inquebrantable. Oh Señor, que nuestra relación contigo, como tú nos enseñas hoy, siga siendo inquebrantable por el poder de tu palabra, mi Señor. Sabiendo, Señor, que estamos seguros en ti, Señor. Que estamos seguros en tus manos. Porque tú eres el buen pastor que ha dado la vida por nosotros, mi Señor. Gracias, mi Señor amado. Gracias, y te pedimos todo esto, Señor, que nuestro corazón ha expresado en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.